Hola, muy buenos días. A nombre del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre las tendencias de la jurisprudencia constitucional costarricense en materia de libertad de expresión. En el año 2006 se promulgó la Ley 8510 que declara el 1 de septiembre fecha del natalicio del doctor José María Castro Madrid como Día Nacional de la Libertad de Expresión. Aspiramos sin duda como sociedades democráticas a la existencia de amplias garantías para el ejercicio desinhibido de la libertad de expresión, de la crítica política, de la libertad de prensa y del derecho de acceso a la información pública. Con motivo del Día Nacional de la Libertad de Expresión, hemos querido invitar al doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional, para que nos ponga en contexto el desarrollo de la jurisprudencia constitucional costarricense sobre el derecho de libertad de expresión. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Fernando Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Cruz, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, muy amable. Es un gusto poder hacer un análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Quizás desde la perspectiva como miembro de la Sala, en la experiencia que he tenido, siempre veo o visualizo la incidencia que tiene la Sala, pero que es acotada, que tiene muchos límites, porque tiene que resolver temas que son de alto poder, de manifiesto poder de los medios. Y los medios tienen una condición muy especial. Generalmente están ejercidos desde el ámbito privado. Y creo que a veces cuesta mucho visualizar que si bien son del ámbito privado, hacen una función o provocan o propician una actividad de interés público notable. Por eso el análisis de la libertad de expresión y todas sus conexiones posee gran riqueza. Es un arco iris en que colores son insuficientes para captar los matices de una realidad que huye de la percepción precisa, porque son muchos los actores y también muchas sombras y muchas luces. La democracia tiene una vinculación estrecha con la libertad de expresión y los actores que pululan en su construcción, porque no me cabe la menor duda que existe una construcción de la opinión pública. A veces es consciente, en otras es el resultado de un proceso sobre el que no existe control. En algunas ocasiones la instancia constitucional puede definir muy bien la relación entre derechos fundamentales, democracia y límites del poder. Pero en otras ocasiones el poder de los medios no puede abordarse desde la jurisdicción constitucional. Se desarrolla e influye como un poder fáctico. Es un gran poder que se oculta en lo cotidiano, en lo que parece muy natural. Según el artículo 29 de nuestra Constitución, la libertad de expresión incluye la posibilidad de cualquier persona de manifestar, difundir o comunicar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, en privado o en público, sus pensamientos, sus ideas, opiniones, creencias o juicios de valor. En el ejercicio de este derecho fundamental, las personas únicamente deben respetar límites extrínsecos, generales establecidos para todo derecho como lo son el orden público, la moral y las buenas costumbres. Desde luego que también los derechos personalísimos de las demás personas son una barrera para su ejercicio, como el derecho al honor subjetivo y objetivo. Pero aquí hago una digresión. A mí me parece que la irrupción de las redes sociales cambian cualitativamente muchos de estos temas. No voy a referirme a eso porque no es objeto de mi análisis. La sala tiene una incidencia bastante débil en esto. Bueno, en primer lugar, las redes están en manos privadas. Casi es el mundo privado. Y ellos definen las reglas como tienen eso.
segundo lugar, las redes han devaluado el honor y el buen nombre de las personas y muy poca incidencia tiene los tribunales de justicia frente a eso. Y en tercer lugar, las propias redes muchas veces ejercen funciones que serían públicas, como por ejemplo vetar a una persona, bloquearla, etc. Así es que para otro momento, el tema de las redes sociales y su incidencia, Facebook, WhatsApp, todas esas, tienen una dimensión distinta y quizás es como, ya se veía venir eso, pero el cambio es muy significativo. Pero este no es el tema, aunque de lo que voy a hablar tiene mucha relación. En una sociedad abierta y democrática a la que le son consustanciales principios de tolerancia, pluralismo y transparencia, la libertad de expresión comprende la posibilidad de formular críticas contra la conducta o funcionamiento de otras personas físicas o jurídicas, aunque le disguste o le incomode a sus destinatarios. Esa posibilidad se ve reforzada cuando se trata de la crítica a la gestión o funcionamiento de un ente u órgano público o un personaje público o una persona con notoriedad pública. La Sala Constitucional ha reconocido que es tan importante la libertad de expresión que goza de especiales protecciones en aras de su correcto ejercicio. La libertad de conciencia, la libertad de prensa y la protección de la fuente, la no censura previa, el acceso a Internet como derecho fundamental, tema muy importante que la Sala lo desarrolló, el acceso al Internet como un derecho fundamental. Ahí hay también una vertiente muy importante sobre el tema de la libertad de expresión, ya no en el ámbito de las grandes corporaciones que controlan las redes sociales, sino el acceso que debe tener cada ciudadano a la Internet. Algunas de estas aristas son las que pretendo desarrollar en esta exposición. La propiedad de los medios de comunicación, gran tema, que también surge o se valora o se aprecia en las redes sociales. Aunque es evidente, nos hemos acostumbrado a ver sin mayor crítica que los medios tienen dueño. Esto no es un desdoro o no los descalifica, pero no cabe la menor duda que esta propiedad condiciona la orientación ideológica del medio y lo que escoge para destacar en la creación de la agenda de los asuntos públicos. Se requieren muchas voces para que los que concentran la propiedad de los medios no determinen lo que es relevante para la ciudadanía, lo que se le debe dar información para que no sea un conglomerado amorfo, que asimila a todos sin mayor reflexión. Se debe propiciar una ciudadanía crítica e independiente. Por lo menos esa es la aspiración que se pregona en manuales y en declaraciones de discurso teórico. Pero este tema no es tan fácil como para decir que todo está en blanco y negro. Los medios de propiedad pública debieran tener un régimen que impida que sea el partido en el poder el dueño de ese medio. Es decir, entre intereses privados e intereses del partido, podemos apreciar una concentración de poder que posterga la participación ciudadana en la construcción de una opinión independiente y crítica, como corresponde a una sociedad democrática. Por eso es tan importante promover diversidad de voces en el espectro radial, en el televisivo y en las redes sociales. Fundamental que haya pluralidad y accesibilidad. Se requiere una política bien definida promoviendo un comunitarismo, pluralismo y accesibilidad a los medios. Y por supuesto crear medios de comunicación de propiedad pública que estén lejos de los intereses del partido o los grupos en el poder. En esta materia uno se pregunta, ¿cuánta debilidad podrá tener el SINAR? Los que lo han conocido saben y sabrán identificar sus debilidades que enfrentan a política de fortalecimiento de la participación y el pluralismo ideológico. Los medios estatales de comunicación deben tener un régimen que les permita competir en calidad y diversidad, pero contando con suficientes recursos. Esto no se nota en el tema del SINAR. Asumo que el SINAR enfrenta graves limitaciones presupuestarias. Los medios deben reflejar la diversidad de opiniones del ciudadano, pero no las que se
se esculpen con el cincel de los intereses o con los que se definen en una amorfa demanda sin plantear alternativas. Así se perfila a veces un periodismo de consignas o de pensamiento único. También puede ser el periodismo de la superficialidad. Efectivamente, sí se requiere esta política pública que tenga medios que sean propiedad pública, pero que sean un factor muy importante que define con visión muy amplia el tema de los medios. Para abordar este tema puede hacerse desde muchos ángulos. Yo encuentro atrayente el pensamiento de Giovanni Sartori, cuando analiza el papel de la televisión en la formación y difusión de ideas, que condiciona sin duda alguna en la calidad y participación. El predominio de la imagen no es una simple afirmación. En nuestra comunicación predominan sondeos e imágenes. La imagen se desliza y reina sin que el ciudadano se percate que esa imagen impone un juicio devaluado, descafeinado, una apariencia sin reflexión. La visión de Sartori padece una crítica pesimista, eso es lo que refleja. Pero eso no es un pecado, es que llama la atención sobre una presencia abrumadora de imagen que eclipsa el pensamiento. Es un juicio que no se tiene presente cuando se habla de la libertad de prensa y de información en términos genéricos. Si entramos en los detalles, nos damos cuenta que la libertad de expresión tiene variadas debilidades. La televisión, factor determinante en la socialización de la niñez, de la juventud. Si a los actores de la democracia se les abruma con imágenes que reducen el análisis crítico, la selectividad, hay aquí un factor estructural que condiciona el nivel de opinión y la valoración sobre los hechos. Cuesta reconocer que la televisión, con su lenguaje de imágenes, es un agente en la socialización de la niñez y en la construcción de estados de opinión. En algunos casos, la imagen puede imponer la superficialidad, la emotividad sin reflexión. No puedo ignorar, según voy siguiendo las ideas de Sartori, al elaborar el tema de la mano de Sartori, que la televisión modifica y empobrece el aparato cognitivo del Homo sapiens, anulando capacidad analítica, reduciendo su capacidad para articular ideas, promoviendo una visión crítica. Así se construye un proletariado intelectual. Esta pobreza en la atmósfera que prohíja la formación de opinión es un dato importante si queremos promover una sociedad de seres pensantes y libres, en su versión clásica. La televisión se convierte en un factor de distorsión, de adormecimiento y de uniformidad. Aprovecho estas reflexiones para plantearlo, porque en la instancia constitucional este sería un tema ajeno o quizás para algunos políticamente incorrecto. Pasamos del Homo sapiens a un Homo videns, en que el discurso se deriva básicamente de la imagen. Si no hay conciencia de esto, ¿qué puede ser real? Entonces el desarrollo de la libertad de opinión y de información se reduce mucho. Así languidece la reflexión y el cuestionamiento. En la formación de la opinión habría que ponerle atención a otros factores en la socialización. Encuentro que existe algo más que medios, participación, sino que también es importante la formación de la conciencia. Es el complemento perfecto de la libertad. Hay una amenaza que requiere una estrategia que equilibre esta visión de Sartori. La fabricación, entre comillas, de opinión, con intención o sin ella, es algo que hay que visualizar. Se trata de construir una opinión con muchos actores, pero hay que identificar los factores que distorsionan esa posibilidad. Evitar, por supuesto, la sociedad de masas. Aquí entraría entonces una valoración de la televisión y la educación como instrumento de socialización. Evitar que se anule a las personas y construir una opinión ciudadana que no quede atrapada en las imágenes, en las consignas, en las omisiones, en los arquetipos. No deja de ser inquietante en este tema que la televisión sea la primera escuela de niños y niñas. Queda atrapado ese niño en imágenes que lo convierten en un adulto sin capacidad analítica, que no lee, que no tiene capacidad crítica, porque tal capacidad se ha devaluado en el mar de imágenes, en una comunicación que va de la apariencia y no al contenido,
que trasciende el presente. La falta de capacidad analítica se menciona en investigaciones, trasciende en el texto. En una democracia deberíamos trascender el trasiego de imágenes, que son importantes, pero se requieren otros enfoques. Sartori llama la atención para abordar este tema más allá de normas, decisiones o sondeos. El Homo videns requiere un enfoque que trascienda la propia escuela, visualizando la realidad de los medios de comunicación. Es decir, que en esta materia no todo es miel sobre hojuelas, porque la democracia requiere un ciudadano suficientemente informado, que tenga alguna idea de lo que está sucediendo, y ese nivel no se alcanza en la sociedad contemporánea. Y este tema no ingresa mucho en la sala constitucional. Podría ingresar si se le pusieran algunas pautas o algunas limitaciones en relación a qué programas o cómo debiera orientarse en líneas maestras, ciertas en función de que los medios de comunicación son medios de socialización y son medios para educar. Pero esa discusión no está presente en nuestra sociedad. Y si se planteara, quién sabe cómo lo abordaría la sala. Podría ser que llegue a una visión muy tradicional. Entonces, más bien podría decir que es una limitación a la propiedad privada. O también por dónde van los medios que son privados, pero que hacen una función de interés público. No puede concebirse una opinión pública que no esté conformada por personas con una correcta información y conocimiento. Pero ese es el reto. Se requiere capacidad para acceder a información y a un conocimiento que permita un análisis crítico. Claro, la verdad, el gran tema, sobre el que no me desgastaré, porque la verdad en la vida de la democracia es una aspiración que recibe golpes y devaluaciones. ¿Cuál es la verdad? Difícil. Ni los jueces a veces llegamos a la verdad esencial. La formación de la opinión, ¿cómo se forma? ¿Cómo se expresa? Es un tema complejo, pero quizás podemos identificar actores predominantes en el juego de formación de la opinión pública. En Costa Rica, por lo menos en televisión y prensa escrita, hay actores preponderantes, bien definidos. No creo que en este caso exista una oligarquía. Debe admitirse como real la concentración. En la radio hay más actores y menor tendencia a concentración. Pero estos actores influyen en la formación de un clima de opinión y con mayor razón si en lugar del Homo sapiens predomina el Homo videns, el que solo ve, el que solo recibe imágenes. ¿Se podrá asegurar una mayor participación ciudadana, actores más pequeños en el mundo de los agentes formadores de opinión? Tema complejo, políticamente muy delicado, casi intocable, pues los grandes medios tienen sus agentes y sus condicionantes, sus voceros y sus estrategias. Pero no cabe la menor duda que la formación de opinión pública padece de miopías y debilidades por la influencia de la televisión, el síndrome de imágenes y el sondeo de dependencia, sondeo-dependencia, que pinta de diversos colores los estados de opinión. Falta un espíritu crítico e independiente en la valoración de encuestas. No es tarea fácil, es compleja, porque muchas veces desconocemos cómo se hizo la encuesta y las condiciones en que se hizo, así como su representatividad. No todo lo que se difunde tiene un origen legítimo y confiable. Las teleimágenes le dan predominio a la emotividad y no a la racionalidad, que es el supuesto de un estado de opinión. En la formación de un estado de opinión en una democracia debe predominar el saber y no la sacralización de la emotividad. No sé si esto tiene relación con la desideologización de la política. Los estados de opinión débiles y desinformados pueden ser los que predominan. En estas condiciones la democracia no tiene buen rumbo ni sustento sólido. Y entonces, claro, cabe preguntarse, ¿cómo puede la sala intervenir si tiene que intervenir por una instancia en una discusión sobre la concentración de medios? ¿Podrá, cómo se define esa concentración? Tema importante al que la sala, por supuesto, no ha podido ingresar porque no ha sido un tema, una polémica sustantiva.
Que la democracia no descanse sobre una multitud incapaz de analizar con información parcializada. Hay datos que sustentan este panorama, lo que requiere respuesta de políticas públicas, asunto nada fácil. Crear espacios para la libertad de pensamiento crítico, no es utopía. Es decir, una política pública para crear espacios de libertad de opinión. Esto tampoco lo he oído ni lo he escuchado. Y tiene que ver con una visión muy democrática de los medios. Crear espacios no para la reacción, sino para el conocimiento, para la democracia, para que no se deje llevar por ciudadanos desinformados. Este sería el ambiente que requiere una democracia decente, una ciudadanía de personas y no de individuos, de personas aisladas, atomizadas por la manipulación y la ignorancia. Y entonces vemos el control de los medios de comunicación, concentración y publicidad, las limitaciones a la libertad de expresión. Es un tema que tiene que ver con el que ya mencioné. El control de los medios es un objetivo estratégico fundamental, pues por esta vía se puede manipular el pensamiento de mayorías, creando objetivos sociales prioritarios, pero que distan mucho de ser lo que parece. En una obra de Noam Chomsky titulada Ilusiones necesarias, el control del pensamiento en las sociedades democráticas, hace un análisis pormenorizado sobre diversos acontecimientos en los que brinda suficientes argumentos sobre la manipulación de la información sin necesidad de mentir abiertamente. Se puede elaborar noticias que justifiquen a las grandes corporaciones o que legitimen las políticas del gobierno norteamericano. Y si se da manipulación, se da orientación de este tipo, ¿quién controla eso? ¿Cómo se puede resolver eso? No veo cómo. Es el poder desnudo. En estas deformaciones, el ciudadano es un consumidor, en la mejor expresión, un observador, pero no un partícipe. Si el público no recibe las noticias sin el prisma deformante de intereses ocultos, la democracia enfrenta una crisis. Lo mismo se puede decir sobre diversos cambios políticos que se produjeron en Inglaterra con el auxilio manipulador de los medios. En este sentido, los medios de prensa realizan una función importante al apuntar sus armas hacia quienes están más abajo, fundándose en distorsiones, mitos y mentiras, logrando de esta manera que la élite de los ricos y poderosos pase desapercibida, invisibilizando las verdaderas raíces del poder y sus distorsiones. Cuando hay un cambio político en una sociedad, Costa Rica, por ejemplo, no puedo dejar de pensar que hay una campaña ya común sobre ciertos principios para poder convencer a la opinión pública que tal proyecto es bueno y que el proyecto alternativo es malo. Encuestas realizadas en el Reino Unido demuestran que la información sesgada y parcializada provoca percepciones erróneas sobre la realidad. La manipulación puede convertir a los medios en grandes empresas que venden públicos cautivos a otras empresas. Las perspectivas políticas y sociales tienen una coloratura gracias a la hábil campaña de medios de prensa. Esta es una amenaza. En este panorama, los periodistas se ven sometidos a presiones ideológicas y el ciudadano recibe una información omisa, parcial y manipulada. No hay que cerrar el ojo ante la posibilidad de que las ideas de la clase dominante o los grupos predominantes se conviertan en las ideas dominantes de una época. Señalo la referencia a la ideología alemana de Carlos Marx. Mas cuando los medios de comunicación en su concentración se convierten en poder fáctico, con el agravante que en algunos casos la actividad comunicacional es parte de un arco iris de actividades económicas del medio de prensa, porque hemos cambiado, entonces el medio de comunicación es parte de un grupo económico poderoso con otros intereses. La singularidad de la comunicación, su vocación de servicio público, debería evitar que haya una homogeneización entre intereses de una empresa mercantil y la actividad de comunicación. Por lo menos tales vínculos requieren que sean públicos y transparentes. Es decir, que el ciudadano sepa respecto de cada medio
sus vínculos con una serie de actividades mercantiles, esa explicación, qué significa tal medio, qué vínculos tiene con una cervecería, etcétera. Es decir, eso hace que uno pueda tener una idea de cuál es la orientación y cuáles son los intereses de ese medio, que en principio parece que son objetivos y que se deben solo a la objetividad de la noticia o del acontecer político. Porque los ciudadanos deben conocer las raíces de los intereses económicos de quienes le informan. Eso tampoco está en la sala. Eso no va a entrar a la sala. Podría ser una discusión. ¿Cuánta información deben dar los medios? Podría estar eso abierto y la sala podría resolver si todas esas declaraciones como un determinado procedimiento se deben de dar. Así puede saber cuáles intereses influyen en la información brindada por el medio. Saber los vínculos económicos y políticos que tiene un medio de comunicación. Así podemos analizar su orientación ideológica y qué defiende. El dominio de los medios de comunicación por intereses privados que viven en la opacidad pueden vaciar de contenido el derecho a recibir información veraz y con mayor objetividad. Las debilidades en opacidad y la mezcla de intereses empresariales con los de una empresa de información enfrenta otra amenaza, la concentración de medios. Deben definirse límites en la concentración, porque así como la Constitución prohíbe los monopolios, y agrego, los oligopolios, está en la Constitución, es que se nos olvida, esa norma está en la Constitución. ¿Qué significa? Al prohibir los monopolios, y agrego los oligopolios, está señalando una vocación democrática en lo económico, pero además en general. No puede haber concentraciones de poder. De igual forma deben establecerse límites a la concentración de medios en prensa escrita, radio y televisión. ¿Será eso posible? ¿Cómo hará la sala para eso? ¿Qué le dirán los medios si tiene que resolver un gran tema de regulación de la concentración de medios? Probablemente habrá hasta amenazas de que lo llevan al país a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. La libre opinión en una sociedad libre enfrenta peligros de alta concentración porque la libertad de opinión requiere un espacio que garantice el pluralismo y el equilibrio entre actores. La concentración de los medios sigue una ecuación muy sencilla. Mayor concentración de poder en grupos minoritarios, mayor concentración de medios controlados directa o indirectamente por esos grupos minoritarios. Estas consecuencias son muy obvias, pero no hay problema en diagnóstico, sino que el nudo gordiano es la decisión, la capacidad política de tomar decisiones que no es bajo ningún concepto de expropiación o limitaciones, sino la promoción de la participación y la introducción de reglas que aseguren el pluralismo. Los ejemplos de concentración de medios son variados. Los podemos ver en el Perú, por ejemplo, que el Grupo Comercio controla el 78% de la prensa. Es un dato inquietante que lo reprocha Vargas Llosa y lo señala en una larga cita. La concentración de medios es una amenaza para la participación ciudadana. La concentración puede imponer limitaciones más graves a la libertad de expresión. Es decir, un tema como la concentración no es un tema de una facilidad con que llegue a la sala. Podría darse, pero con una alta concentración, la libertad de opinión recibe un gran debilitamiento y socavamiento. La concentración también se destaca en Brasil, en donde el Grupo Globo controla el 45% de la audiencia televisiva y el 75% de la publicidad, sin desconocer que tienen la propiedad sobre el 38 canales de pago. Se afirma que en la campaña para destituir a Dilma Rousseff participó activamente el Grupo Globo. De esta forma, los medios defienden un modelo económico que les ha permitido convertirse en millonarios. Eso no es un pecado, solo que debemos saberlo y debe haber medios para compensar. No puede existir libertad de pensamiento y de opinión si la mayoría de los medios coincide en los mismos presupuestos ideológicos,
debilitándose notablemente el pluralismo. Entonces, hay condiciones para la libertad de opinión que no tienen que ver con los casos o los intereses de la prensa en un caso particular muy importante. Pero aquí es definir ese espectro tan grande que tiene que ver con ese espacio para el pensamiento, la formación de opinión, y que hay actores tan grandes que muchas veces definen muy bien cuál es la corriente predominante. No hay duda que el control, la concentración de medios define qué tipos de programas se difunden y los expertos que son consultados por los medios. La libertad y la democracia se deteriora seriamente si la sociedad no está bien informada. No puede ignorarse que la dependencia de los anunciantes condiciona también el contenido y profundidad de los medios. Este es un factor que no debe desconocerse a la hora de diseñar una política de medios. Debe diseñarse estrategias que permitan tener medios diversos que no dependan de la publicidad. Se requiere una política integral que convierta a los medios de comunicación en un instrumento que asegure información más allá de lo publicado, que asegure pluralismo y acceso. Bueno, entonces, promover una radio local, etcétera, sin necesidad de publicidad o con publicidad mínima y con incentivos públicos, es parte de la política. No siempre se requiere cerrar un medio para silenciarlo. Basta no darle ninguna publicidad. Entonces, esto que hablamos de la libertad de opinión, etcétera, bueno, pues muchos que quieren tener un espacio no pueden tenerlo por limitaciones económicas, por razones oligopólicas y por monopolios. Podría pensarse que los medios comerciales subsisten a otros medios comunitarios para que se expresen voces de comunidad. De manera que, me refiero a que medios comerciales subsidien a medios comunitarios. Debe existir un estímulo a la diversidad de voces, evitando la homogenización. Bueno, ¿qué podría pasar si uno piensa que la gran prensa comercial tenga un tipo de tributo para subsidiar voces diferentes? Sería terrible, seguro. Una discusión terrible. Y no es ni siquiera pensable que eso se pueda dar. Pero señalo esto como una especulación importante para que se vea que la libertad de expresión no es solo la libertad de expresión dicho en términos muy abstractos. Es necesario definir si el espectro informativo entregue a la televisión está controlado por visiones conservadoras o acríticas. No menciono el Internet, que ha venido a introducir cambios importantes, porque estimo que no es suficiente a pesar de sus ventajas, porque la fuerte presencia de la televisión y de la imagen condicionan y debilitan el pluralismo. La democracia requiere pluralidad de medios, estimulando su independencia, identificando el origen y las raíces de su dependencia. Sobre la concentración de medios en Costa Rica existen corrientes de opinión bien fundadas que lo aseveren. Existe evidencia que los principales medios de comunicación nacional, tanto en radio y televisión, prensa escrita, se encuentran ligados a grandes grupos de comunicación. Así es, de dominio económico, comercial, político y cultural. Con ligámenes con la clase dominante local, produciéndose de esta manera una concentración de medios en función de intereses económicos. Así se gesta la politización de la concentración de medios y la despolitización de los ciudadanos que consumen, entre comillas, las noticias, a quienes se les impone la recepción de noticias irrelevantes, noticias parcializadas o omisas en la verdad. El poder de los medios y su influencia en la política. Un ejemplo histórico. Sugerencias impropias a José Figueres Ferrer. Bueno, aquí yo hago una mención de un ejemplo histórico que yo no pretendo que tenga vigencia, solo digo, aquí hay un ejemplo de nuestra historia que demuestra que los medios vinculados a intereses económicos en un momento dado se acercan a don José Figueres en el conflicto y la élite del poder costarricense y los medios de prensa que le respaldaban, entre ellos el diario La Nación de la época,
le dio su apoyo a José Figueres y su ejército. Pero le declararon la guerra cuando se percatan que el líder victorioso les dice con mucha claridad que la guerra de liberación nacional no se ha librado para derogar las garantías sociales y el Código de Trabajo. Es decir, libertad de opinión, pero bueno, hay una libertad de opinión sobre ciertos temas, pero si usted aborda y abraza otros temas, ya no es tan importante la libertad de opinión. Más bien enfatiza que la reforma social de Calderón Guardia, decía Figueres, será fortalecida. Esta actitud endureció la posición de los grupos conservadores contra Figueres al decretarse la nacionalización bancaria y el impuesto del 10% del capital. Es decir, ahí era una cuestión de opinión y una decisión política. En medio de los acuerdos de pacificación después del conflicto, con las armas aún humeantes, Figueres narra lo que él calificó como intrigas politiqueras, propuestas de grupo de poder de un medio de prensa muy influyente de aquella época, como el Diario de la Nación. Don Pepe narra esta maquiavélica propuesta en los siguientes términos. Aún con el eco de los últimos disparos flotando en el aire, llegaron a visitarme a Cartago representantes del periódico La Nación, es decir, de los intereses conservadores y reaccionarios del país. Don Ricardo Castro Beche, el licenciado Francisco Jiménez, don Fernando Lara Bustamante y don Sergio Carballo, que ya partieron de este mundo y llegaban a saludar al soldado victorioso. Estas son palabras de don José Figueres, escritas en el espíritu del 48. Entonces, envueltas en frases equívocas y civilinas, me hicieron una gran propuesta, que en el fondo era muy simple, que eliminara las garantías sociales, el Código de Trabajo y el Seguro Social. Llegaron hasta decirme, sin ambajes, que comprendían que en nuestra propaganda de guerra hubiéramos estado mintiendo en cuanto al mantenimiento de las conquistas sociales, pero que ahora, ganada la guerra, deberíamos tener en cuenta que la guerra se había hecho para eliminar todas esas leyes sociales. Muy importante esta nota. Las fuerzas que ellos representaban me darían todo el apoyo que podía suministrar el gran capital en la prensa. Factor de poder, la prensa. Para que me quedara con la presidencia de la República, desconociendo la elección de Otilio Lampe. Con firmeza rechacé como antipatrióticas las proposiciones que me hacían como si fuera un politiquero dominado por la lascivia del poder. Este es un ejemplo que no pretende ni abrir heridas ni plantear polémicas concretas, solo un ejemplo muy claro de cómo medios de prensa en su historia hace muchos años, más de 70 años, se convierten en factores que influyen en las decisiones políticas que no tienen mucho que ver con opinión pública. La transparencia y el acceso a información, una exigencia de la democracia que fortalece la libertad de expresión. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido muy importante en el fortalecimiento del acceso a la información y la transparencia en asuntos de interés público. Esto es muy importante. En fallo como el 3729 del 2015, se ordenó a Casa Presidencial entregar las bitácoras de las visitas, pues esa información pública. Igual ocurrió con el voto 13.658 del 08, en el que se ordenó dar información sobre una operación financiera con el gobierno chino. En la sentencia 3074-02, se ordenó al Banco Central entregar un informe del Fondo Monetario. Todas estas decisiones son importantes, es decir, hay que llegar a los intersticios del poder para resolver estos temas. Pero quizás a veces en grupos económicos de interés público, de interés privado, también tienen información que debiera ser de acceso público. Esa es una discusión abierta. La información debe tener un formato accesible también, destacando ganancias del concesionario, costos y el costo de lo que aporta el Estado. Esta información es de interés público. También hay, como dije, información en grupos privados que es de interés público. La accesibilidad a darse respecto a medios de prensa debe ser acceso público, no solo a quienes son los dueños de los medios, sino al grupo económico al que pertenece y diversas actividades a las que se dedica. Aunque sea una actividad privada,
presta un servicio de interés público notable. Por esta razón, el velo que cubre las actividades privadas requiere ajustes y excepciones, ampliando el acceso público en actividades privadas de indiscutible relevancia pública. Limitaciones a extranjeros para que sean propietarios de medios de comunicación, un paso muy arriesgado. Es interesante destacar que Costa Rica, mediante una sentencia de la Sala Constitucional, tomó la decisión de considerar inconstitucional una norma que prohibía a los extranjeros ser propietarios de medios de comunicación. En la norma 6220 establecía lo siguiente, establecía que los medios y las agencias únicamente podrán ser explotados por costarricenses por nacimiento o por hijos menores de costarricenses o bien por personas naturalizadas con no menos de 10 años de residencia. Esta es una decisión crucial porque en otros países existen prohibiciones o restricciones para que los extranjeros sean propietarios de medios. Yo no veo que esto sea una cuestión esencial por razones estratégicas. Yo supongo que en Estados Unidos debe haber prohibiciones para que ciertas personas de origen árabe sean propietarios de medios de comunicación. Es un punto político, no es un punto constitucional, pero la sala resolvió que esa prohibición era inconstitucional. Este es un punto de política pública que merece ser discutido. Debo mencionar que la Procuraduría, al rendir su dictamen en ese asunto, estimó que la norma no era inconstitucional. La sala decidió esto en voto 5.965 del 94. Fue crucial, porque con eso, los medios, muchos de ellos, quedaron en manos extranjeras con otra orientación y es un tema para discutir. El criterio del profesor Aguilar Bugarelli, este es un fallo que le dio un zarpazo a la libertad de expresión de Costa Rica. La acción fue planteada por don José Manuel Gutiérrez, a la que se adhirió don Carlos José Gutiérrez, en representación de la empresa 172847 Canadá Limited. Don Carlos José era un destacado político y académico. El planteamiento judicial coincidía con el interés de poderosas cadenas mexicanas por adquirir televisoras nacionales, TV Azteca, Televisa y el predominante empresario mexicano Ángel González en representación de Repetel. La crítica de Galar al voto es que los magistrados, incapaces de ver el real entorno social, cultural, económico y político de la decisión que iban a tomar, justificaron en el análisis del principio de igualdad ante la ley que consagra la Constitución y que su juicio no se aplica a favor de los extranjeros. También elaboró toda una argumentación más allá del tema estrictamente constitucional, que fue justificado al aceptar que el artículo 2 no llenaba los requisitos establecidos en la Constitución, pactos y jurisprudencia para establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. Con agudeza, el profesor Aguilar señala que la sala no impide que se regule la propiedad de medios por parte de extranjeros, pero sobre esto no hay propuestas ni discusiones. Imposible. Pero sí interesante. Un cambio. Se ha determinado y en otros países existen limitaciones para que extranjeros sean propietarios de medios. Limitaciones más estrictas o menos estrictas. Pero no se ha resuelto nada. De los 12 canales de banda fundamental VHF, 6 pertenecen o son arrendados a una empresa, una sola empresa, Repretel. Se trata de una concentración de frecuencias en poder de empresarios extranjeros. Esta es una cita del libro de don Óscar Aguilar Bugarelli. La colegiatura obligatoria, mayor poder para los medios y mayor vulnerabilidad del periodista. Este es un fallo que a mí siempre me ha llamado la atención y hay que encontrarle una solución o una reflexión. El voto 2395 del 95, la sala consideró que era inconstitucional que las funciones de periodista solo pudieran ser realizadas por miembros inscritos del colegio. Basados en votos de la Corte Interamericana, la sala resolvió eso. Pero fue un golpe muy grande para un espacio que hace que el periodista tenga cierto ámbito de independencia y de contrapeso frente al poder de los dueños de los medios. A mí me parece que este fallo realmente fue un golpe muy fuerte para
para el equilibrio en el quehacer periodístico, que requiere algo más que dueños de medios, sino periodistas que tengan un estatus y una protección. Sin colegiatura obligatoria, el periodista debe soportar ser un subalterno, cumpliendo órdenes del dueño. Tenía una mejor situación cuando estaba protegido por un régimen de colegiación, que le permita tener cierto grado de autonomía frente a los dueños o la jerarquía del medio. Hay de esta forma una identidad entre el propietario del medio y la agenda y los intereses que defiende. Es una tendencia que hay que asumir si se pretende abordar este tema más allá de las declaraciones en abstracto. Es decir, que el periodista con ese fallo, con bondades y defectos, lo que pasó fue que para mí ese equilibrio, ese espacio, esa posibilidad, ese foso de protección que tenía el periodista lo pierde frente al dueño. La supresión de la colegiatura obligatoria y sus consecuencias propició la pérdida del terreno del periodismo auténtico, con condiciones éticas y técnicas, acelerándose el proceso de perversión y venta. La búsqueda de la verdad se convirtió en busca de lo divertido. Esta es una cita de don Carlos Morales, convirtiendo el servicio del periodista en una batalla por el rating. De esta forma, el periodismo se orientó hacia la información y el entretenimiento, lo que puede resumirse en un concepto que don Carlos utiliza a veces, muy cercano al costarricense: el periodismo corrompe. Los dueños de los medios definen el modelo de prensa determinando a qué intereses responde. Parece una verdad de perogrullo, pero cuando se habla de estas libertades, se deja en la penumbra esta realidad. La fortaleza de la prensa y el secreto de las fuentes. Hubo un fallo muy importante de la Sala Constitucional en la que determinó por vía de interpretación que había en el fallo 754808, creo que redactado como magistrado instructor don Ernesto Ginesta, en el que determinó que había un derecho o una tutela para el periodista, en el sentido de que él no estaba obligado a dar el nombre o la identidad de sus fuentes. Es una decisión muy importante, muy significativa. El periodista no está obligado a dar la identidad de su fuente. Hay un interés notable en este caso para que se brinde esta protección. Se estimó, y es un fallo importante me parece, se estimó que la libertad de información tiene una doble condición de derecho fundamental y de garantía institucional para crear una opinión pública y para fomentar el pluralismo democrático. Qué importante, porque aquí entonces es para fomentar el pluralismo, es otra finalidad que tiene. No solo es que haya posibilidad material de expresarse, sino que haya condiciones para que haya pluralismo. Y el secreto de las fuentes, eso da esa posibilidad. Se configura así una garantía de una prensa libre, responsable e independiente, y el secreto lo cubre no solo las fuentes de información, sino también los apuntes, los archivos del comunicador. Claro que el periodista no puede definir claramente qué investiga, sino que debe guiarse por lo que determina la dirección o incluso se somete a una autocensura. Otro problema para el periodista. El magistrado Ginesta salvó el voto en cuanto al límite del derecho al secreto. Y yo hice una nota ahí que no voy a mencionar porque es un poquito extensa y el tiempo se ha ido acortando mucho. El control privado de los medios de comunicación posee mayor poder. Examinando un caso que resolvió la sala, me pregunto si pueden existir controles adecuados entre un ciudadano que tiene un programa y los dueños de los medios. Se presentó un caso muy interesante porque en el voto 10.697-11 se suscitó una polémica entre el productor de un programa y la emisora, ya que le suspendieron la emisión de su espacio. El recurrente alegaba que era el productor de un programa en la Radio Cultural de Turrialba y en forma intempestiva el presidente de la junta directiva prohibió que saliera al aire, lo que consideraba lesionaba su derecho a la libertad de expresión. Aquí hay un tema central, el periodista como canal para difundir y también la supresión que le da el dueño del medio. Considera la sala que la decisión de la parte recurrida no se puede considerar arbitraria. Eso resolvió la sala, pues ha sido motivada en la falta del permiso por parte de la junta directiva de la radio
para que el recurrente sea parte de la conducción y producción del programa radial, quien pese a que fue percibido no se presentó para solucionar el problema. En especie, según el voto, no se demostró que el recurrente se le esté imponiendo una forma de pensamiento. Tampoco se le está impidiendo expresar su opinión respecto a algún tema, por lo que resulta evidente que la queja planteada en este asunto resulta ser de legalidad y por ende es improcedente pronunciarse sobre tales extremos, en tanto no tiene la virtud de violentar el derecho fundamental alguno en perjuicio del recurrente, pues la determinación sobre la procedencia o no de mantener al aire el programa es una decisión propia de la legalidad que rige el ámbito privado, sea el recurrente y la junta directiva de la radio cultural. Si el recurrente tiene alguna disconformidad en el plano de legalidad, deberá discutirlo. A mí me parece que en este caso suscita distintos interrogantes sobre las relaciones de los dueños de los medios y los que organizan programas culturales o de opinión. Debiera existir un instrumento ágil que permita ahondar en los motivos de tal supresión, especialmente si se trata de un medio privado de opinión. Esto plantea el tema de la propiedad privada de los medios y la relación con el ciudadano que quiere expresarse, porque sí hay una lesión o una limitación a la opinión. Él no va a hacer lo mismo que lo diga por la radio que lo diga en su casa. En esta materia percibo muchas sombras, porque las limitaciones pueden tomar ropajes que en principio no tienen nada que ver con la limitación de opinión, aunque el fallo refiere que debe ir a una instancia tribunalicia. La verdad es que no hay posibilidad de discutir lo que la propia sala, por limitaciones estructurales, no puede asumir ni dilucidar. En este caso, hubo una suspensión unilateral del programa. No debió ser así, pero el ordenamiento lo permite. Es importante citar algunos párrafos de la decisión sobre la vigencia de los derechos fundamentales. De manera que aquí no debiera haber existido esta unilateral supresión. Financiación de los medios, un interesante ejemplo. En el voto 2016, 15.220, se discutió un tema trascendente y es la supresión de propaganda a un medio que critica a una institución pública. La pretensión del recurrente se apresa en los siguientes términos. Este es un caso muy interesante, porque ahí la sala determinó que no podía un medio público suprimir, una institución pública suprimir propaganda como tratando de convertirlo en un instrumento para limitar la incidencia del medio público. Muy importante es la pretensión, pero solo es exigible a los entes públicos, desgraciadamente. Porque, ¿qué pasa si un medio privado, una empresa, para ahogar al medio, le suprime su propaganda? Planteo esto. Solo quedó para lo público, pero no para lo privado. No es tan fácil este tema, suscita cuestionamientos sin solución cuando es de parte de personas jurídicas que están en actividad económica que suprimen la propaganda o la financiación de programas. Porque tenemos una fuente de financiación de un programa de opinión que incide en el Homo sapiens y no en el Homo videns, cuando especialmente de opinión. Se requiere inversión pública en la financiación de programas variados de opinión, quizás una política de promoción del pluralismo de opinión. Pero este caso me suscitó una serie de reflexiones que lo puse en una nota que no voy a leer porque es muy extensa sobre este tema. Pero no me cabe la menor duda que debiera haber una política pública de promoción de diversos medios locales, provinciales, para que la opinión tenga una gran variedad de posibilidades. Hay entonces necesidad de que haya una promoción del pluralismo en esta materia. Hay otros elementos que podría seguir, pero sobre la jurisprudencia creo que es lo más importante. Y para ir concluyendo, a mí me parece que
las paradojas y debilidades y silencios de la libertad de expresión. He planteado algunos escenarios en los que se expresan debilidades y omisiones respecto a la vigencia de un régimen de libertad de opinión que se acorde con las más elevadas aspiraciones democráticas. Que la democracia es algo muy serio. No es fácil llenarse de palabras, pero ¿qué es democracia real? ¿Cómo se da la democracia económica? Todos esos elementos de participación, no cosas que sean parciales y que sean consignas del momento. Muchas rutas pueden definirse para crear un marco legal que fortalezca el régimen de libertad de opinión en sentido amplio, superando las oscuridades que he destacado. La posibilidad de subvencionar espacios comunitarios, creando sistemas de participación comunitaria en la difusión y acceso a medios, superando el modelo vigente, es una de las vías para que la libertad de expresión y la información que recibe el ciudadano esté más cerca de la realidad y que no se vea eclipsado por la concentración de medios y su opacidad en muchas de sus expresiones. Definir una política de medios que propicie el pluralismo y la diversidad de partícipes, evitando la concentración en la propiedad y en el control. Qué importante sería definir 3 sectores en el marco legal de los medios, reconociendo el sector comercial, el público y el comunitario. Pero claro, hablamos de democracia siempre en forma muy amplia, pero bueno, esto es democracia. Democracia social, democracia de comunicación. Estas son definiciones que parecen ser un tabú porque hay pocas luces provenientes de la política, proponiendo un fortalecimiento del marco jurídico institucional que regule medios. Una política pública que promueva a nuevos operadores de la opinión pública. El propio oficio del periodismo se ha debilitado, apreciándose con mayor o menor grado el predominio de la agenda definida por los dueños de medios, con una tendencia a la concentración y a la trivialización de temas. No hay duda que la transición de la televisión analógica a la televisión digital abierta debe abrir la oportunidad para plantear rutas nuevas y paisajes diferentes en el fortalecimiento de un régimen de opinión más participativo, más plural, como lo demanda el sueño interminable hacia una sociedad auténticamente democrática. Se han alcanzado muchas metas. La realidad está más cerca de los ideales en la creación de un régimen de opinión en libertad. Pero queda mucho por hacer, demasiados silencios y omisiones en instancias políticas respecto de un régimen de opinión que presenta demasiadas sombras, silencios, distorsiones y asimetrías. Este tema debiera estar en la agenda de las fuerzas políticas, conservadores y progresistas, pero es poco lo que se ha hecho y cada vez que se toca algún punto neurálgico del régimen de opinión, solo quiere defenderse lo que dice el Pacto de San José y la Constitución, importante, pero estos referentes requieren un enriquecimiento, una ampliación de espacios para alcanzar los ideales democráticos y la participación en un régimen de libertad de opinión que tiene demasiadas limitaciones, con el influjo de poderes fácticos que pueden instrumentalizar y debilitar una libertad tan importante. Lástima que estas materias no hayan sido tema de campaña ni tampoco tema prioritario de una política pública. La democracia también se nutre del fortalecimiento de la libertad de opinión. No me cabe la menor duda. Pasar de un esquema privado de propiedad de medios a otro de mayor participación, con mayores variaciones y matices, con cambios que superen la superficialidad, las formalidades de una garantía cuyas raíces democráticas deben profundizarse y revitalizarse. Se requieren horizontes construidos por los sueños. Si nos conformamos con la realidad sin fantasía, quedamos atrapados en lo cotidiano, en la visión conservadora. Recuerdo a García Monge. Dice que no vivamos en un mundo de mentiras, en la mixtificación mantenida por los poderes locales y foráneos que ignoran la verdad. El compromiso de los medios, de los intelectuales, es con la libertad de pensamiento, con la libertad de expresión, defenderla con valentía y responsabilidad en la hora trémula del mundo que desvivimos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional. Sus reflexiones, don Fernando, nos dejan claro que existe un reconocimiento continuo de la libertad de expresión como parte fundamental del principio democrático en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que le asigna a este derecho un vínculo indisoluble con la profundización de la democracia. Sin embargo, don Fernando, nos plantea usted de manera provocadora los desafíos que tenemos en la tutela y protección de este derecho frente a los nuevos escenarios tecnológicos, por ejemplo, las redes sociales, que son espacios privados, sin duda, que controlan hoy la deliberación pública. Pero también, don Fernando, es muy claro usted, muy contundente sobre la relevancia del papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas, quiénes son sus propietarios, desde qué intereses nos informan, qué vínculos tienen con los sectores políticos y económicos, qué nivel de transparencia hay de esos intereses hacia la ciudadanía. Destaca el señor magistrado la importancia de fortalecer los medios públicos y los medios comunitarios y la necesidad de garantizar voces más diversas y plurales en el diálogo social. Señala usted de manera muy clara y muy firme, don Fernando, los riesgos para la libertad de expresión de la concentración de medios y de agendas cuando se convierten en poderes fácticos que no responden a un interés legítimo y que se esconden bajo la bandera de la libertad de prensa. Es decir, la concentración de medios también lesiona, y a veces de manera más grave, el derecho a la libertad de expresión de todas las personas en las sociedades democráticas. El discurso único lesiona esa libertad de opinión y el acceso a la información, porque como usted dice, la sociedad que no está bien informada no es una sociedad plenamente libre. La democracia requiere pluralidad de medios. Y plantea usted además, para hacerlo de manera muy sucinta, esta intervención suya tan provocadora, la relevancia que tiene el derecho de acceso a la información sobre asuntos públicos, pero plantea un tema muy importante y es que la información de relevancia pública no solo se encuentra en los órganos públicos, sino que también hay empresa privada, hay sujetos de derecho privado que tienen información de relevancia para la colectividad. Pone usted, don Fernando, con una visión crítica, independiente y abierta otros desafíos que tiene el derecho a la libertad de expresión en una sociedad como la nuestra. Le agradecemos mucho por no hacer un simple recuento sobre la jurisprudencia de la Sala Constitucional y más bien interpelar a la audiencia, a quienes nos están viendo y escuchando sobre estos nuevos desafíos que tenemos como sociedad democrática. Ojalá podamos tomar nota, sobre todo quienes tienen la posibilidad de hacer algo. Le agradecemos a nombre del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica por acompañarnos y por brindarnos esta conferencia en el marco del Día Nacional de la Libertad de Expresión que celebramos el miércoles anterior. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, muy amable. Y muchas gracias a ustedes.